Mi vecino instaló cámaras apuntando a mi jardín diciendo que vigilaba sus plantas, pero cuando la policía revisó las grabaciones encontraron que él había estado grabándome durante meses. Hace 6 meses mi vida se convirtió en una pesadilla cuando mi vecino Roberto instaló cámaras de seguridad apuntando directamente hacia mi jardín y mi casa, justificándolo diciendo que necesitaba vigilar sus plantas valiosas. Durante todo este tiempo pensé que era simplemente un hombre obsesivo con su jardín, pero la semana pasada cuando la policía finalmente revisó las grabaciones de esas cámaras, lo que encontraron me hizo darme cuenta de que había estado viviendo bajo vigilancia constante durante meses sin saberlo, y que las verdaderas intenciones de Roberto eran mucho más siniestras de lo que jamás imaginé. Soy Camila, tengo 29 años, trabajo como veterinaria desde casa, y hasta hace 6 meses vivía tranquilamente en mi casa de 2 pisos que heredé de mi abuela hace 3 años. La casa tiene un jardín amplio donde paso mucho tiempo con mis 2 perros, Luna y Max, y donde tengo un pequeño huerto que he cultivado desde que me mudé. Mi vida cambió completamente cuando Roberto Vázquez se mudó a la casa de al lado. Es un hombre de aproximadamente 45 años, divorciado, sin hijos, que trabaja desde casa como programador independiente. Al principio parecía ser un vecino normal, incluso amigable, que me saludaba cuando nos veíamos en el jardín y ocasionalmente hacía comentarios sobre lo bien cuidado que tenía mi huerto. Roberto había comprado la casa de al lado después de un divorcio complicado, según me contó durante nuestras primeras conversaciones casuales. Me explicó que quería empezar una nueva vida en un barrio tranquilo donde pudiera enfocarse en sus hobbies, especialmente la jardinería, que había comenzado como terapia para lidiar con su depresión post-divorcio. Durante los primeros meses, Roberto parecía ser exactamente el tipo de vecino que cualquier persona querría tener. Mantenía su propiedad impecable, nunca hacía ruido excesivo, e incluso me ofreció ayuda cuando vio que estaba luchando para podar un árbol grande en mi jardín. Pero gradualmente comencé a notar comportamientos extraños que me pusieron incómoda. Roberto había desarrollado la costumbre de estar trabajando en su jardín exactamente al mismo tiempo que yo salía al mío. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de varias semanas me di cuenta de que sin importar si salía temprano en la mañana, al mediodía, o en la tarde, Roberto aparecía en su jardín pocos minutos después. También noté que Roberto había comenzado a hacer preguntas muy específicas sobre mi rutina diaria. Preguntaba a qué hora salía a trabajar, cuándo regresaba, si tenía planes para los fines de semana, si esperaba visitas. Al principio interpreté estas preguntas como interés amigable de un vecino, pero la frecuencia y especificidad comenzaron a sentirse invasivas. Otra cosa que me inquietó fue que Roberto había comenzado a hacer comentarios sobre cosas que yo hacía dentro de mi casa. Mencionaba si había tenido las luces encendidas hasta tarde, si había estado viendo televisión, incluso si había estado cocinando algo que olía bien. Era información que solo podría haber obtenido si estuviera prestando atención muy de cerca a mi casa. Cuando le pregunté cómo sabía tantos detalles sobre mis actividades, Roberto siempre tenía explicaciones razonables. Decía que las ventanas de su oficina daban hacia mi casa, que era fácil notar luces y sonidos cuando trabajaba hasta tarde, que los olores de cocina se esparcían por el barrio. Pero la situación escaló dramáticamente hace 6 meses cuando Roberto instaló un sistema completo de cámaras de seguridad alrededor de su propiedad. El sistema incluía 4 cámaras exteriores de alta definición, y lo que inmediatamente me alarmó fue que 2 de ellas estaban posicionadas de manera que capturaban no solo su jardín, sino también grandes porciones del mío, incluyendo la terraza trasera donde paso la mayoría de mi tiempo libre. Cuando le pregunté sobre la orientación de las cámaras, Roberto me explicó que había investido mucho dinero en plantas raras y equipos de jardinería caros, y que había tenido problemas con robos en su casa anterior. Según él, las cámaras estaban posicionadas para cubrir todos los ángulos posibles de su propiedad para máxima seguridad. Roberto también me aseguró que las cámaras tenían tecnología que borraba automáticamente cualquier grabación de propiedades vecinas, y que solo grababan cuando detectaban movimiento en su propia propiedad. Me mostró la aplicación en su teléfono que supuestamente controlaba las cámaras y me explicó todas las características de privacidad que tenían. En ese momento, sus explicaciones me parecieron razonables. Sabía que había habido algunos robos menores en el barrio durante los meses anteriores, y entendía que alguien querría proteger sus inversiones. Pero durante las siguientes semanas, comencé a sentir que estaba siendo observada constantemente cuando estaba en mi propio jardín. Cada vez que salía a regar mis plantas, a jugar con mis perros, o simplemente a relajarme en mi terraza, era hiperconsciente de las cámaras de Roberto. Aunque me había asegurado que no grababan mi propiedad, no podía evitar sentirme expuesta e incómoda. Comencé a cambiar mis hábitos para evitar las áreas de mi jardín que estaban más claramente en el campo de visión de las cámaras. Dejé de usar mi terraza trasera para leer o trabajar en mi laptop, y comencé a pasar más tiempo dentro de mi casa incluso cuando el clima era hermoso. Mis perros también comenzaron a comportarse de manera extraña. Luna y Max habían comenzado a ladrar hacia la casa de Roberto con más frecuencia, especialmente hacia las cámaras. Al principio pensé que era porque no estaban acostumbrados a ver dispositivos nuevos, pero su comportamiento parecía más agitado que curioso. Cuando le mencioné a Roberto que mis perros parecían estar reaccionando a las cámaras, me sugirió que tal vez necesitaban más entrenamiento para acostumbrarse a cambios en su ambiente.
También comentó que tal vez estaban detectando las señales infrarrojas de las cámaras, lo cual era normal para los animales. Durante este tiempo, Roberto había intensificado sus intentos de conversación conmigo. Ahora, cuando coincidíamos en el jardín, las conversaciones duraban mucho más tiempo y se sentían más invasivas. Me preguntaba sobre mi trabajo, mis clientes, mi vida social, mis planes de fin de semana con un nivel de detalle que se sentía inapropiado para vecinos casuales. También había comenzado a hacer sugerencias sobre mejoras que podía hacer en mi jardín, ofertas para ayudarme con proyectos de mantenimiento, e invitaciones para cenar o ver películas que siempre declinaba educadamente. Lo que realmente me alarmó fue cuando Roberto comenzó a demostrar conocimiento sobre cosas que yo hacía cuando pensaba que no estaba siendo observada. Un día mencionó que había notado que me gustaba hacer yoga en mi terraza temprano en la mañana. Otro día comentó sobre la rutina específica que tenía para entrenar a mis perros. En otra ocasión, hizo una referencia casual a una conversación telefónica que había tenido en mi jardín con mi hermana sobre problemas familiares. Cuando le pregunté cómo sabía estos detalles tan específicos, Roberto siempre tenía explicaciones que técnicamente eran plausibles pero que se sentían cada vez menos convincentes. Decía que me había visto por casualidad cuando salía temprano para trabajar en su jardín, que había escuchado sin querer cuando estaba podando cerca de la cerca entre nuestras propiedades. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Roberto mencionó el color exacto de la ropa interior que había usado mientras tomaba sol en mi terraza el domingo anterior. Había sido un día particularmente caluroso y había decidido tomar sol en bikini en mi terraza trasera, un área que pensaba estaba completamente privada debido a las cercas altas y los árboles. Roberto casualmente mencionó el bikini azul durante una conversación sobre el clima, preguntando si había disfrutado del sol el domingo. En ese momento me di cuenta de que las cámaras definitivamente estaban grabando mi propiedad, y que Roberto había estado mintiendo sobre las características de privacidad que supuestamente tenían. Inmediatamente contacté a la policía para reportar que mi vecino estaba usando cámaras de seguridad para espiarme ilegalmente en mi propia propiedad. El oficial que respondió a mi llamada, el sargento Martínez, tomó mi denuncia seriamente pero me explicó que casos de cámaras de vigilancia entre vecinos podían ser complicados legalmente. Me dijo que necesitarían evidencia clara de que las cámaras estaban grabando mi propiedad intencionalmente antes de poder tomar acción legal. El sargento Martínez me aconsejó que documentara todas las instancias donde Roberto había demostrado conocimiento sobre mis actividades privadas. Y que obtuviera evidencia fotográfica que mostrara exactamente qué áreas de mi propiedad estaban visibles desde las cámaras. Durante las siguientes 2 semanas, comencé a documentar meticulosamente todas mis interacciones con Roberto y todas las instancias donde demostró conocimiento sobre mis actividades privadas. También contraté a un técnico en seguridad para que evaluara mi propiedad y determinara exactamente qué áreas estaban siendo capturadas por las cámaras de Roberto. El técnico confirmó que las cámaras definitivamente tenían ángulos que capturaban grandes porciones de mi jardín, mi terraza, e incluso algunas ventanas de mi casa. Armada con esta evidencia, regresé a la policía para presentar una denuncia formal. El sargento Martínez me informó que podrían obtener una orden judicial para confiscar las grabaciones de las cámaras de Roberto, pero que necesitaría pasar por el proceso legal apropiado. Me advirtió que Roberto probablemente sería alertado sobre la investigación una vez que se obtuviera la orden, y que podría intentar destruir evidencia. 3 semanas después, la policía finalmente obtuvo la orden judicial y llegó a la casa de Roberto para confiscar el equipo de grabación y revisar todas las grabaciones almacenadas. Roberto se resistió inicialmente, argumentando que las cámaras solo grababan su propia propiedad y que la policía estaba violando sus derechos de privacidad. Pero cuando los oficiales comenzaron a examinar las grabaciones en el sitio, rápidamente se hizo evidente que había mucho más material de lo que Roberto había admitido. Lo que la policía encontró en esas grabaciones era mucho peor de lo que había imaginado, y me hizo darme cuenta de que Roberto no era solo un vecino entrometido, sino alguien con intenciones potencialmente peligrosas. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que la policía confiscó las cámaras y el equipo de Roberto, y cuando el sargento Martínez me contactó para informarme sobre lo que habían encontrado en las grabaciones, me di cuenta de que la situación había sido mucho más seria y perturbante de lo que había imaginado. Las horas de material que Roberto había estado recopilando revelaron un patrón de vigilancia obsesiva que había escalado gradualmente durante meses. El sargento Martínez me explicó que habían encontrado más de 200 horas de grabaciones que se enfocaban específicamente en mi propiedad y mis actividades. Las grabaciones se remontaban a casi 6 meses, comenzando justo después de que Roberto había instalado las cámaras. Lo más perturbador era que las grabaciones no eran accidentales o incidentales como Roberto había afirmado. El análisis técnico mostró que Roberto había ajustado manualmente las cámaras múltiples veces para obtener mejores ángulos de mi casa y jardín. También había instalado lentes de zoom que le permitían capturar detalles más específicos de mis actividades. Las grabaciones documentaban prácticamente toda mi rutina diaria cuando estaba en áreas exteriores de mi propiedad. Roberto había grabado mis sesiones matutinas de yoga, mis sesiones de entrenamiento con los perros, mis conversaciones telefónicas en el jardín, mis comidas en la terraza, e incluso mis sesiones de bronceado. Pero lo que realmente alarmó a la policía era la evidencia de que Roberto había estado usando las grabaciones para estudiar y predecir mis patrones de comportamiento.
Los investigadores encontraron archivos en la computadora de Roberto donde había catalogado meticulosamente mis actividades por hora y día. Había creado hojas de cálculo que documentaban a qué hora salía de casa, cuánto tiempo pasaba en diferentes áreas del jardín, qué ropa usaba, qué actividades realizaba, e incluso qué estado de ánimo parecía tener basándose en mi lenguaje corporal. Roberto había estado usando esta información para cronometrar sus propias apariciones en su jardín para maximizar las oportunidades de interacción conmigo. Había estado manipulando deliberadamente nuestros encuentros para que parecieran casuales cuando realmente eran completamente calculados. El sargento Martínez también me informó que habían encontrado evidencia de que Roberto había estado investigando mi vida personal mucho más allá de lo que podía observar desde las cámaras. Los investigadores encontraron archivos que contenían información sobre mi trabajo, mis clientes, mi historial educativo, mi familia, e incluso mis finanzas personales. Roberto había estado usando mis información personal disponible públicamente, mis redes sociales. Y aparentemente había estado siguiéndome a lugares donde iba regularmente para recopilar información adicional sobre mi vida. Habían encontrado fotografías que Roberto había tomado de mí en el supermercado, en el parque donde llevo a mis perros, en la clínica veterinaria donde trabajo ocasionalmente, e incluso en restaurantes donde había ido con amigos. Todas estas fotografías habían sido tomadas sin mi conocimiento y desde distancias que sugerían que Roberto había estado siguiéndome deliberadamente. Lo más escalofriante era que Roberto había comenzado a crear planes detallados sobre cómo podría acercarse más a mi vida. Los investigadores encontraron documentos donde Roberto había investigado maneras de crear emergencias que requerirían mi ayuda, escenarios donde podría ofrecerme asistencia que me haría sentir en deuda con él, e incluso planes para sabotear discretamente cosas en mi propiedad para crear oportunidades de interacción. También habían encontrado evidencia de que Roberto había estado considerando maneras de acceder al interior de mi casa. Había investigado cerrajeros, sistemas de seguridad, e incluso había creado diagramas de la distribución de mi casa basándose en lo que podía ver a través de las ventanas. El sargento Martínez me explicó que el comportamiento de Roberto mostraba todas las características de lo que los expertos llaman acoso obsesivo escalado. Un patrón de comportamiento que frecuentemente precede a situaciones más peligrosas como allanamiento, asalto o cosas peores. La policía había arrestado a Roberto inmediatamente después de revisar las grabaciones. Había sido acusado de acoso, vigilancia ilegal, invasión de privacidad, y varios otros cargos relacionados. El fiscal también estaba considerando cargos adicionales basándose en la evidencia de seguimiento y los planes que habían encontrado. Cuando el sargento Martínez me mostró algunas de las grabaciones como evidencia para mi testimonio, me sentí físicamente enferma viendo cómo Roberto había estado documentando mi vida sin mi conocimiento. Ver las grabaciones me hizo darme cuenta de cuántos momentos privados había estado observando. Conversaciones personales que había tenido por teléfono con familiares sobre problemas íntimos. Momentos cuando había estado relajándome en mi jardín pensando que estaba completamente sola. Incluso momentos cuando había estado llorando después de días difíciles en el trabajo. Roberto había estado presente virtualmente para todos estos momentos íntimos sin que yo tuviera idea. Lo que más me perturbó fue ver las grabaciones donde Roberto había grabado específicamente momentos cuando estaba usando poca ropa o cuando estaba en posiciones que él podría haber encontrado atractivas. Había grabado sesiones completas de yoga donde llevaba ropa ajustada, momentos cuando estaba jardinando y me inclinaba o estiraba, e incluso había usado el zoom para enfocar en partes específicas de mi cuerpo. El sargento Martínez me aseguró que Roberto sería procesado con todo el peso de la ley, y que basándose en la evidencia, era probable que recibiera una sentencia significativa de prisión. También le informó que podía obtener una orden de restricción permanente que prohibiría cualquier contacto futuro. Pero también advirtió que el proceso legal podría tomar meses, y que durante ese tiempo necesitaba tomar precauciones adicionales para mi seguridad personal. Roberto había sido liberado bajo fianza con restricciones estrictas, incluyendo la prohibición de acercarse a mi propiedad o contactarme de cualquier manera. Pero el sargento Martínez me explicó que individuos con patrones de comportamiento obsesivo como Roberto a veces no respetan las órdenes legales cuando se sienten desesperados. Me recomendó que instalara mi propio sistema de seguridad, que variara mis rutinas diarias, que informara a familiares y amigos sobre la situación para que pudieran estar alertas, y que contactara inmediatamente a la policía si notaba cualquier actividad sospechosa. También me sugirió que considerara obtener asesoramiento psicológico para procesar el trauma de haber sido vigilada sin saberlo durante meses. Me explicó que muchas víctimas de acoso experimentan ansiedad, paranoia y dificultad para sentirse seguras en sus propias casas después de situaciones como la mía. Durante la semana desde que me enteré sobre el alcance de la vigilancia de Roberto, he estado luchando con una mezcla de emociones complejas. Siento alivio de que la situación haya sido descubierta antes de que escalara a algo físicamente peligroso. Siento validación porque mis instintos sobre el comportamiento extraño de Roberto habían sido correctos. Pero también siento violación profunda sabiendo que había estado observando mis momentos más privados durante meses. He tenido dificultad para relajarme en mi propia casa, especialmente en las áreas donde sé que Roberto había estado grabándome. Cada ruido exterior me hace saltar, y he estado revisando obsesivamente las cerraduras y ventanas antes de acostarme cada noche.
Mis perros Luna y Max han estado más protectores que nunca, como si pudieran sentir mi ansiedad. Ahora me doy cuenta de que probablemente habían estado detectando la presencia constante de Roberto y tratando de alertarme durante todo este tiempo. He comenzado terapia con un psicólogo especializado en víctimas de acoso para ayudarme a procesar todo lo que he experimentado. Me ha ayudado enormemente poder hablar con alguien que entiende las complejidades emocionales de haber sido vigilada sin saberlo. También he instalado mi propio sistema de seguridad completo, incluyendo cámaras, alarmas y sensores de movimiento. Aunque es irónico que ahora tenga cámaras después de haber sido víctima de vigilancia ilegal, me hace sentir más segura saber que tengo control sobre mi propia seguridad. El proceso legal está avanzando, y mi abogado me ha dicho que tengo un caso muy fuerte no solo para los cargos criminales contra Roberto, sino también para una demanda civil por daños emocionales y violación de privacidad. Pero más allá de las consecuencias legales, esta experiencia me ha enseñado la importancia de confiar en mis instintos cuando algo se siente extraño, incluso si no puedo explicar exactamente por qué. Durante meses había sentido que algo no estaba bien con el comportamiento de Roberto, pero había cuestionado mis propias percepciones porque sus explicaciones parecían técnicamente plausibles. Ahora sé que debería haber actuado más rápidamente cuando comencé a sentirme incómoda. También he aprendido sobre la importancia de establecer límites claros con vecinos y de no sentirse obligada a ser educada cuando alguien está cruzando líneas apropiadas de privacidad y respeto personal. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que se descubrió el alcance completo de la vigilancia de Roberto, y finalmente puedo decir que estoy comenzando a recuperar mi sensación de seguridad y privacidad. El proceso legal ha concluido con resultados que superaron mis expectativas, y he aprendido lecciones valiosas sobre la recuperación del trauma y la importancia de los sistemas de apoyo sólidos. La semana pasada Roberto fue sentenciado después de declararse culpable de múltiples cargos relacionados con acoso, vigilancia ilegal e invasión de privacidad. El juez le impuso una sentencia de 3 años de prisión, seguida de 5 años de libertad condicional con restricciones estrictas sobre el uso de tecnología de vigilancia. Lo que más me impactó durante la audiencia de sentencia fue cuando el fiscal presentó evidencia adicional que los investigadores habían encontrado durante una búsqueda más profunda de la computadora y los archivos de Roberto. Resultó que yo no había sido su única víctima. Los investigadores encontraron evidencia de que Roberto había estado vigilando ilegalmente a otras mujeres en sus vecindarios anteriores durante años. Había un patrón claro de comportamiento obsesivo que había estado escalando gradualmente con cada nueva víctima. La evidencia mostró que Roberto había perfeccionado sus técnicas de vigilancia a lo largo del tiempo, aprendiendo de cada situación para volverse más sofisticado y difícil de detectar. Conmigo había alcanzado el nivel más avanzado de su comportamiento obsesivo, utilizando tecnología y métodos de seguimiento que no había empleado con víctimas anteriores. El fiscal también reveló que Roberto había estado considerando mudarse otra vez si su situación conmigo se hubiera complicado demasiado. Tenía planes de contingencia para desaparecer rápidamente y comenzar el mismo patrón con una nueva víctima en otro lugar. Esta información me hizo darme cuenta de que al reportar su comportamiento a la policía no solo me había protegido a mí misma, sino que había prevenido que otras mujeres se convirtieran en sus futuras víctimas. Durante la audiencia de sentencia, se me permitió leer una declaración de impacto de víctima donde pude expresar directamente a Roberto cómo sus acciones habían afectado mi vida. Le expliqué cómo había violado mi sensación básica de seguridad y privacidad en mi propio hogar. Cómo había manipulado mi confianza natural y mi deseo de ser una buena vecina para facilitar su vigilancia. Cómo había convertido mi refugio personal en un lugar donde me sentía constantemente expuesta y vulnerable. También le dije que aunque sus acciones habían causado trauma significativo, no habían destruido mi espíritu o mi capacidad de recuperarme. Que había aprendido a ser más fuerte y más consciente sin volverme paranoica o temerosa de formar conexiones genuinas con otras personas. Roberto escuchó mi declaración sin mostrar emoción visible, pero cuando el juez le preguntó si quería decir algo antes de la sentencia, ofreció lo que parecía ser una disculpa genuina. Reconoció que sus acciones habían sido completamente inapropiadas y que había violado mi privacidad de maneras que no podía justificar. Sin embargo, su disculpa también reveló que aún no entendía completamente la gravedad de sus acciones. Habló sobre su comportamiento como si hubiera sido una obsesión incontrolable en lugar de una serie de decisiones deliberadas de violar mis derechos y mi privacidad. Después de la sentencia, mi abogado procedió con la demanda civil que habíamos presentado contra Roberto por daños emocionales, violación de privacidad y los costos asociados con las medidas de seguridad que había tenido que implementar. El caso civil se resolvió rápidamente una vez que Roberto fue sentenciado criminalmente. Su abogado recomendó un acuerdo extrajudicial que incluía compensación significativa por daños, además del pago de todos mis gastos legales y de seguridad. La compensación financiera no puede deshacer el trauma que experimenté, pero me ha permitido invertir en mi recuperación y en medidas de seguridad a largo plazo sin preocupación financiera. He usado parte del acuerdo para hacer mejoras significativas en la seguridad de mi propiedad, incluyendo cercas más altas, mejor iluminación y un sistema de seguridad profesional integral. También he usado los fondos para continuar mi terapia y para tomar unas vacaciones que me permitieron obtener perspectiva sobre toda la experiencia. La recuperación emocional ha sido más compleja de lo que había anticipado.
Aunque sabía intelectualmente que Roberto estaba en prisión y no podía hacerme daño, mi cuerpo y mi mente necesitaron tiempo para procesar completamente el trauma de haber sido vigilada durante tanto tiempo. Durante las primeras semanas después de su arresto, experimenté ansiedad significativa, especialmente cuando estaba en las áreas de mi propiedad donde sabía que había sido grabada más intensivamente. Tenía dificultades para dormir y me sobresaltaba fácilmente con ruidos normales de la casa. La terapia me ayudó enormemente a desarrollar herramientas para manejar la ansiedad y para reclamar gradualmente mi sensación de seguridad en mi propio espacio. Mi terapeuta me enseñó técnicas de relajación, ejercicios de conexión a tierra, y estrategias para reconstruir mi confianza en mi capacidad de detectar y responder a situaciones potencialmente peligrosas. Una parte importante de mi recuperación fue reconectar con mi jardín y mi terraza de maneras positivas. Con la ayuda de mi terapeuta, desarrollé rituales nuevos para estas áreas que me ayudaron a crear asociaciones positivas nuevas en lugar de solo recordar la violación de privacidad que había experimentado. Rediseñé completamente mi jardín, plantando nuevas flores y reorganizando el espacio para que se sintiera fresco y renovado. También agregué elementos como fuentes de agua y comederos para pájaros que crearon nueva energía y actividad positiva en el espacio. Mis perros Luna y Max fueron fundamentales en mi recuperación. Su presencia constante y su comportamiento relajado gradualmente me ayudaron a sentirme segura otra vez en mi propia propiedad. También me dieron una sensación de propósito y rutina que fue crucial durante los momentos más difíciles de mi recuperación. He desarrollado relaciones más fuertes con otros vecinos en mi barrio como resultado de esta experiencia. Muchos de ellos se acercaron para ofrecer apoyo cuando se enteraron de lo que había pasado, y ahora tengo una red de personas que se cuidan mutuamente y están alertas a comportamientos sospechosos. Esta experiencia también me enseñó la importancia de educarse sobre los signos de acoso y vigilancia ilegal. He comenzado a hablar en reuniones comunitarias sobre mi experiencia para ayudar a otras personas a reconocer comportamientos problemáticos antes de que escalen. Es sorprendente cuántas personas han compartido conmigo sus propias experiencias con vecinos o conocidos que mostraban comportamientos similares pero que nunca habían sabido cómo responder apropiadamente. Profesionalmente, he usado mi experiencia para especializarme en ayudar a mascotas que pertenecen a víctimas de trauma. He descubierto que los animales a menudo reflejan el estrés de sus dueños y pueden beneficiarse de intervenciones específicas durante periodos de crisis. Luna y Max me enseñaron mucho sobre cómo los animales procesan el estrés y la recuperación, y ahora puedo usar esa experiencia para ayudar a otros propietarios de mascotas que están lidiando con situaciones traumáticas. Mirando hacia el futuro, me siento optimista sobre mi capacidad de mantener mi seguridad mientras vivo una vida normal y satisfactoria. He aprendido que ser víctima de acoso no significa vivir con miedo permanente, sino desarrollar mayor conciencia y mejores límites personales. La casa que heredé de mi abuela sigue siendo mi hogar, y he recuperado mi amor por el jardín y los espacios exteriores que Roberto había contaminado temporalmente con su vigilancia. Ahora disfruto estos espacios con una apreciación renovada por la privacidad y la seguridad que he trabajado tanto para restaurar. Roberto cumplirá su sentencia completa, y cuando sea liberado estará sujeto a restricciones estrictas que le prohibirán vivir cerca de cualquiera de sus víctimas anteriores. También estará prohibido de poseer equipos de vigilancia o de usar redes sociales sin supervisión. Aunque su comportamiento causó trauma significativo, estoy agradecida de que la situación fuera descubierta antes de que escalara a violencia física. Mi experiencia me ha enseñado la importancia de confiar en los instintos, de buscar ayuda cuando algo se siente mal, y de no minimizar comportamientos que violan límites personales básicos. La vigilancia ilegal puede parecer un crimen menor comparado con formas más obvias de acoso, pero las víctimas experimentan violación profunda de su privacidad y autonomía personal. Es importante que estas situaciones sean tomadas seriamente por las autoridades y que las víctimas reciban el apoyo necesario para recuperarse completamente. Mi jardín ahora está más hermoso que nunca, mis perros están felices y relajados, y yo he recuperado mi sensación de paz y seguridad en mi propio hogar. La experiencia fue traumática, pero también me enseñó sobre mi propia resistencia y sobre la importancia de defender mis derechos cuando son violados.